Y tenemos que tener mucho cuidado con las historias que nos contamos a nosotros mismos cuando sentimos el entierro de esa espina en nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con las historias que creemos y que confiamos cuando estamos pasando por un tiempo difícil. ¿Por qué tú crees que es más fácil que la gente cuando está a prueba abandone? Porque compró una historia falsa de que ya no puede, de que no fue hecho para eso. Compró una historia falsa de que Dios la abandonó. Dígame, ¿Dios nos abandona? No. Pero ¿por qué es fácil sentirnos abandonados cuando sentimos una espina en nuestro cuerpo? No hagamos historias que no son, porque una historia falsa nos llevará a un final falso. Pero si permanecemos en Cristo, tendremos el final que Él espera de nosotros. Imagínense esto, padrísimo. A mí me encanta Pablo porque 3 veces él oró. A mí me impactaron 2 cosas. Número 1, que para mí oró muy poquitas veces. Nosotros tenemos una prueba y todos los días, Señor, y a cada rato, Señor, y nada más buscamos con quién chillar para desahogarnos, Señor. Y Pablo nada más oró 3 veces. Primer principio que nos enseña Pablo acerca de esto, que para lidiar con su espina, a quien buscó fue a Dios. Y quiero ser muy puntual en esto. Tus espinas, con quien tienes que lidiarlas es con Dios. Confía en Dios, que tu primer fuente sea Dios. Escúchame bien, que tu primer fuente sea Dios. Porque si yo voy con una persona a contárselo, pongo en riesgo la continuidad de mi historia. Porque si la persona escucha la voz de Dios, es certera, tal vez me puede dar un buen consejo, pero si no, me acuerdo mucho, ahorita hablando de mentores, estaba hablando con mi amigo apenas, Abner, y me comentaba una situación que él estaba viviendo, y él me dijo, yo sentí la necesidad de un mentor. Y dice que un pastor amigo de él habló, empezaron a hablar y salió el tema que él estaba pasando. Y dijo, el pastor me dijo, el Señor te va a poner personas que te guíen. Ojo, el Señor te va a poner personas que te guíen, pero a veces Él va a rechazar tu solicitud de un mentor para tu vida, porque Él no va a querer que la persona de Dios se sustituya por la vida de esas personas. Dios quiere seguir siendo tu Dios en medio de tu proceso. Y hay veces que el consejo de otras personas se convierte en nuestro Dios en medio del proceso. No sé si me estoy dando a entender. Porque si yo vengo desanimado con la capa caída, ay, es que en la iglesia me trataron así, y voy con alguien y me lo cuenta, la persona, pues vete de la iglesia. Historia falsa, final falso. Por eso las espinas se tratan directamente con Dios. En Dios esperé. Me encanta ese salmo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de la forma de pensar de mis hermanos. Mi socorro no viene del mejor coach que pueda haber en Cuautla. Mi socorro no viene del mejor sermón que pueda predicarse en Cuautla, Morelos. Mi socorro viene Dios es nuestra primera fuente. Dios proveerá personas que nos guíen. De eso estoy totalmente de acuerdo. Dios proveerá personas que nos guíen, pero Dios quiere seguir siendo nuestro Dios aún en medio del proceso. Levanta tu mano al cielo y di conmigo, Señor, quiero que sigas siendo mi Dios. Por eso mis espinas, lo que me aflige, sé que tú eres fiel y justo para darme lo que necesito para seguir avanzando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Historias falsas. Historias falsas. Me llama la atención algo porque
En el versículo es que aquí me juntaron varios versículos, supongo que debe ser por el 6 o 7. Dice, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Hay una versión, no sé si en esta, donde dice, como si un mensajero de Satanás me clavara una espina. Y hay algo que tenemos que entender y que a veces nos cuesta mucho trabajo entender, que Dios a veces abre puertas para que lleguen a nuestra vida cosas que nos van a hacer sufrir. Ciertamente, yo un día lo prediqué y lo sigo sosteniendo. Pero tú y yo no podemos perder nuestra esperanza, no podemos cambiar el concepto de Dios cuando estemos sufriendo. No podemos crear nuevamente historias falsas. Y quiero que te grabes esta palabra, estas dos palabras en tu mente, historias falsas. No puedes darte el lujo de crearte una historia falsa en ti. Porque el momento que creemos una historia falsa en nosotros, quiero decirte algo, vamos a ver la peor versión de nosotros. Hay tantos jóvenes y hay tantos hombres aquí que tienen grandes potenciales, grandes propósitos, pero por vivir o creerse una historia falsa, se pierden. Y si no, pregúntate a ti mismo, ¿dónde me he perdido? Empezaste con la motivación para hacer algo y de repente te creaste una historia falsa y lo dejaste de hacer. Dijiste, voy a hacer ejercicio, pero te creaste una historia falsa y lo dejaste de hacer. Dijiste, voy a empezar a orar, pero te creaste una historia falsa y lo dejaste de hacer. Voy a empezar a servir, pero te creaste una historia falsa y lo dejaste de hacer. Y si nos comparáramos con la vida de Pablo, Pablo en Corintios expone sus debilidades, abre su corazón para que la iglesia mire su debilidad. Y me encanta que alguien como Pablo tenga el poder de expresar sus debilidades sin perder su autoridad. Me encanta eso. Me encanta eso. Pero lo que Pablo nos enseña, no tan solo en Corintios, sino en toda la historia de su ministerio, es que aunque tuvo una espina en su cuerpo, aunque naufragó, aunque le dieron quién sabe cuántos azotes, aunque todo el pueblo se le vino encima a él, aunque en su iglesia lo traicionaron, aunque en su iglesia lo criticaron, aunque en su iglesia lo difamaron, aunque muchos de sus colaboradores lo traicionaron, aunque pasó tantas cosas, Pablo no paró. Porque nunca compró una historia falsa. Y a veces cuando estamos en el tiempo de sufrimiento hasta nos queremos comparar con Pablo. Ay, ahora sí siento lo que Pablo sintió. Te faltan como 36 azotes para que sientas lo que verdaderamente Pablo. Compartimos un versículo y un ateo nos responde ahí que no le gustó y ya nos sentimos perseguidos, ¿no? No. Una iglesia entera lo traicionó a él. Y nosotros se nos acaba el mundo porque nuestro mejor amigo de la iglesia nos traicionó. No. ¿Se dan cuenta que la clave está en la historia que compro para mi vida? ¿Se dan cuenta que la clave está en la historia que me estoy creyendo todos los días? ¿Se dan cuenta que todo radica ahí? O sea, el problema no es la espina, el problema es la historia que te estás creando por la espina que tienes clavada. La espina Dios la puede dejar ahí cuantas veces Él quiera y el tiempo que Él quiera. El problema radica en la historia que tú crees que estás viviendo y la historia que tú crees que quieres desarrollar en tu vida. Tenemos que estar enfocados en Cristo Jesús. Tenemos que dejar que Él sea el que equilibre nuestras vidas. Sí, tenemos que estar orando. No hay nada de malo en expresarle nuestro dolor. No hay nada de malo en expresarle nuestro llanto. No hay nada de malo en expresarle nuestra habilidad. Pero dejemos que sea Dios mismo quien nos ministre. Dejemos que sea Dios mismo que nos dirija. Y no paremos. Que Dios no diga nada, no paremos.
Y me encanta esto porque ¿cuántas veces oró Pablo? 3 veces. Y en la primera vez no le contestó, ¿o sí? La segunda vez tampoco le contestó. Y cuando Dios calla su boca, cuando Dios nos hace entrar en una etapa de silencio, nos volvemos vulnerables y por crear una historia falsa, tiramos todo a la basura. Pero Pablo no dice, oh, es que mientras estaba esperando a que Dios me contestara, me tomé unas vacaciones espirituales del ministerio y me fui. Tenía que ser sanado mi corazón, el Señor lo sabe y por eso me fui. No, no. Pablo estaba en una etapa de silencio con Dios. Y con todo el dolor de su corazón por lo que la iglesia le había hecho, estaba escribiendo una carta para ellos, para seguirles ministrando, para seguirles diciendo, los animo, los motivo, ustedes tienen propósito, tal vez en mi cuerpo no tengo fuerzas, pero en el Jesús ustedes reciban fuerzas, porque yo creo en lo que Dios habló, yo creo en lo que Dios dijo, yo creo en el llamado que Dios me dio. Y si tengo una espina, y ustedes me ofendieron y ustedes intentan rechazarme y ustedes intentan traicionarme, no me voy a comprar una historia falsa. Lo que Cristo quiere que yo viva en verdad es que vea la plenitud de su gloria, es que yo vea una iglesia estructurada, es que yo vea una iglesia fundamentada. Por eso escribo una carta, por eso abro misiones, por eso es que soy incansable, porque aunque tengo una espina en mi cuerpo, Dios en mi tercera oración me contestó, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No es malo ser débil, lo malo es no permitir que el poder de Dios opere en mi vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. Por eso si vamos a hablar de nosotros mismos, dice Pablo, prefiero hablar de lo que soy débil. No es malo tener espinas. Nos condenamos por tener espinas en nuestras vidas, cuando son la oportunidad para que Dios manifieste su poder en nosotros. Esa es la verdadera historia. Esa es la verdadera historia. Tienes una espina, no pares. Y no dejes de insistir, no dejes de asistir, no dejes de trabajar hasta que veas el poder de Dios manifestado en tu vida. Esa es la verdadera historia. Eso es lo que tienes que comprar. Eso es lo que tienes que perseguir. No pares. No pares. ¿Te está yendo mal? Ok, esa es tu espina. ¿Oraste? Bueno. ¿Dios te contestó? No, aún no me ha contestado. Entonces hasta que te conteste, no pares. Me encanta cómo Pablo lidia con las espinas. Y lo último, si podemos poner una musiquita de fondo, es Pablo nos enseña otro poder. El poder de por lo tanto. Esto me acuerdo que lo vi en una clase de español cuando nos empezaron a enseñar a redactar un texto para no ser tan repetitivos en las palabras que usamos. Una de las palabras que nos enseñó o que más llamaron mi atención fue por lo tanto. Cuando tú estás escribiendo algo y quieres remarcar lo más importante de lo que has escrito, ocupas por lo tanto. ¿Estamos aquí? Por ejemplo, vamos a hacer un pastel y estamos escribiendo la receta y necesitamos tanto, y si el pastel lo queremos de 7 onzas, por lo tanto, tenemos que comprar tantas cosas. O sea, remarcas que es una parte importante. Y Pablo, aquí, en 2 Corintios, marca un por lo tanto. Y me gusta porque, aunque habla de su espina, pero no dedica un capítulo entero a hablar de su espina, solamente dedica un solo versículo. Cuando dice, es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. Y 3 veces le he pedido a Dios que me quite ese sufrimiento, pero Dios me ha contestado, bástate de mi gracia. Por lo tanto, ¿se dan cuenta? Por lo tanto,
¿qué es más importante, la espina o la gracia de Dios? Por lo tanto te digo, la gracia de Dios es más importante que tu espina. Porque para toda espina hay gracia que es más que suficiente para tu vida y para la mía. El poder de por lo tanto tiene que operar en tu vida, de que a pesar de que estés pasando por situaciones difíciles, hay algo más importante que tu situación. No sé si me estoy dando a entender. A veces le damos importancia de más a las cosas malas que nos pasan. Pablo solamente dedicó un solo versículo a la cosa mal que le pasó. Y se dedicó a hablar en el resto del capítulo de la gracia y lo que sostenía su vida. Para toda espina hay una gracia. Las espinas son las que nos hacen sentirnos avergonzados, descalificados. Las espinas nos hacen sentir vulnerables, rechazados, resentidos, avergonzados. Esas son las espinas. Pero la gracia de Dios es más grande. Por lo tanto, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y quiero dejarte dos versículos que marcan este por lo tanto. El primero está en Romanos 7. Fíjate esto. Ponte de pie, vamos a leerlo, así vamos a terminar esto. Si el grupo puede venir, vamos a terminar. Fíjate esto, me encanta. Me encanta porque el versículo 7, 24, capítulo 7, 24 de Romanos, fíjate cómo Pablo está hablando. Dice: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Te voy a leer otra versión que está un poquito más cruda, para que veas que la espina que te está haciendo sentir tan mal, hay un por lo tanto que quiere redimirla. 7, vamos a leer del 24, fíjate esto. Dice: soy un pobre desgraciado. ¿Cuántos pobres desgraciados? No es cierto. Pero a veces nos sentimos unos pobres desgraciados. Debemos entrar a la iglesia. Ay, ahí viene el pobre desgraciado. Porque vienes con la capa caída, con tu ceño fruncido, nadie me hable. Lo triste es que a veces para alabar a Dios parecemos pobres desgraciados. Y curioso, ¿no? Que en el lugar de gracia haya desgracia, por no saber lidiar con nuestras espinas. Lo voy a volver a leer desde el 24 para que nos quede claro. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Diga conmigo, ahí hay una espina. 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy un esclavo, una espina enterrada que se llama pecado. Pero capítulo 8, versículo 1, y textualmente dice: por lo tanto. Aquí viene lo bueno. Sí, yo sé que lo del pobre desgraciado estuvo muy grueso, pero aquí viene lo bueno. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el Espíritu de la vida, el Espíritu te da vida y te ha libertado del poder del pecado que te lleva a la muerte. Por lo tanto, sí está bien que vivas tu desgracia, sí está bien que te sientas un pobre desgraciado, pero hay algo más importante. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados, no seremos condenados, porque hay vida. Él vino a libertarnos, hay vida. Aquí hay muchos desgraciados, hay vida. Por lo tanto,
Hay cosas más importantes que nuestra desgracia. Hay cosas más importantes que nuestra espina. Hay cosas más importantes. Es la vida y libertad que Jesús nos dio. Hay cosas más importantes que nuestro dolor. Hay cosas más importantes que el mal que nos han hecho. Deja de abrazar tu espina. Pablo no abrazó su espina. Pablo no la abrazó. Sí oró por ella, sí la dejó en manos de Dios, pero su espina no determinó el futuro de su llamado. Fue la respuesta de Dios. Bástate. Pablo, yo sé cómo te sientes, pero hay gracia de sobra para ti. Bástate de mi gracia. Y el segundo versículo que quiero dejarte ya para terminar está en Lamentaciones 3. Vamos a Lamentaciones 3. Estamos siendo edificados, iglesia. ¿Será que habrá espinas en nuestra vida con las que tenemos que lidiar? 3 del 18 al 24. Escucha esto. Este es, para empezar, Lamentaciones es un libro muy lamentable. Muchos dicen que Jeremías lo escribió en depresión. Y solamente fíjate el corazón de Jeremías para escribir esto. Dice, me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Dios de mi vida, ¿qué oración es esto? Yo leía esto y yo decía, un profeta escribió esto. Me parece que de Dios ya no puedo esperar nada. Yo espero que esto no sea una oración de nosotros, que lleguemos al punto donde digamos, ya ni siquiera de Dios puedo esperar nada. Fíjense, dice, los más tristes recuerdos me llenan de amargura. Siempre los tengo presentes y eso me quita el ánimo. Y aquí va el por lo tanto. Pero recuerdo también de algo que me da esperanza. Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renuevan su amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío y que Dios es todo para mí. Por lo tanto, sí, me está doliendo, pero por lo tanto yo confío en Dios porque es todo para mí. Sí, me está yendo mal, por lo tanto sé que mi socorro viene del cielo. Sí, sé que me está yendo mal, pero por lo tanto sé que la fidelidad de Dios se renueva todos los días para mí. Sí, yo sé que estoy lidiando con un pecado que no puedo controlar, que como dijo Pablo, quiero cambiar, pero mi esclavitud al pecado me hace no poder cambiar. Pero todos los días la misericordia de Dios se renueva para mí. Hay una oportunidad de progreso para mí todos los días. Hay una oportunidad de levantarme para mí todos los días. Ese es el por lo tanto que hay que vivir. Ese es el por lo tanto. Esa es la historia que hay que comprar. Esa es la historia de esperanza que hay que comprar. No comprar la desgracia, no comprar la espina. Por lo tanto, hay algo más importante en que poner nuestros ojos. Más importante que eso. Ese tema yo lo escribí el día viernes, lo estaba terminando. Y en mi vida ministerial pasé por una espina, como sé que todos podemos pasar por muchas espinas ministeriales. Mentores que no pedimos, pero que nos vienen a enseñar. Y cuando yo escribí este tema, sí derramaba algunas lágrimas con Dios por lo que me acordaba. Pero anoche, cuando veíamos a los jóvenes, en mi corazón entraba una oración muy especial. Yo le decía, Señor, gracias porque no compré una historia falsa.
Porque si yo hubiera comprado una historia falsa en el momento que yo era vulnerable, me hubiera perdido de este final. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Yo no hubiera visto con mis ojos lo que estoy viendo ahorita. Y sé que voy a ver más en el nombre de Jesús. Viene un despertar para los jóvenes en el nombre de Jesús. Yo lo pude sentir el sábado. Sé que viene más. Pero si yo compro una historia falsa, no voy a poder llegar a ver ese final. Hay una palabra que dice que la red de jóvenes va a ser la red más grande de esta iglesia, la más avivada, la más apasionada. Pero si yo compro una historia falsa, no voy a poder llegar a ver ese final. Ni siquiera lo voy a poder llegar a disfrutar. Y si tengo espinas, actualmente en mi corazón, en mi vida tengo espinas y que duelen. Por eso es que te entiendo cuando dices me duele. Por eso te entiendo cuando dices ya no puedo más. Por eso te entiendo cuando tú me dices no estoy en mi mejor momento. Por eso te entiendo cuando dices Josué, es que he orado y no sé qué hacer. Por eso te entiendo cuando tú dices me siento avergonzado. Te entiendo perfectamente, porque así como tú tienes espinas, hay espinas en mi vida que también estoy pidiéndole a Dios que me las quite. Pero lo que hoy Pablo nos enseña es: no abraces tu espina, porque el poder de la espina es saber abrazar la gracia y la historia que Dios ha dictado para tu vida. Es el poder de la espina. La espina nos recuerda que en Dios no hay escasez de gracia. La espina nos recuerda que en Dios no hay escasez de fidelidad. La espina nos recuerda que en Dios no hay escasez de misericordia. La espina nos recuerda que en Dios no hay escasez de sustento, de amor, de integridad, de dominio propio. La espina nos recuerda que el poder de Dios opera en nosotros aún cuando somos débiles. La espina nos recuerda que no somos perfectos, y bendito Dios que no ha llamado a los perfectos. Bendito Dios que llamó a los imperfectos. Bendito Dios que llamó a los enfermos. Bendito Dios que llamó a los de espíritu quebrantado. Esos somos nosotros. Para que los que se creen Lusuyuyuy, así, bueno, esa es versión actual, los que se creen merecedores, dice su palabra, sean avergonzados. Yo prefiero vivir con mi espina a que un día Dios me tenga que avergonzar por no saber tratar mis espinas. Y hoy Dios está aquí para recordarte lo más importante. Y uniéndome al sentir de Fer, hay muchos de aquí que necesitan y que están orando porque Dios quite algo de su vida. Hay muchos aquí que están lidiando con cosas que son muy pesadas y que necesitan un apapacho de Dios. Y hoy el apapacho de Dios es: no hay escasez para ti. No hay finales tristes para ti. Solo compra una historia verdadera. No compres una historia falsa. Compra una historia verdadera. Y citando al mismo Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 11, dice: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades. ¿Cuántos han pasado por muchas dificultades? ¿O están pasando por muchas dificultades? No nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos,
Todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. La clase de Pablo es: la clase de Pablo es: hay cosas más importantes que nuestro dolor. Y no sientas que estoy menospreciando tu dolor. No, no, no. Todos sabemos lo que nuestro dolor nos hace sentir y lo que nos ha costado. Pero no hay gloria en una historia falsa. La gloria empieza cuando tenemos historias verdaderas. Quiero que cierres tus ojos. Y que hoy, como aprendimos, empieces a vulnerar tus espinas delante de Dios. Vulnera tus espinas delante de Dios. Lo que te está haciendo sufrir, lo que te está haciendo dudar, lo que te está haciendo estar intranquilo, lo que te ha llevado a perder la paz. Revela tus espinas delante de Dios. No delante de mí ni de nadie más aquí. Revela tus espinas delante de Dios. Mi deseo es que puedas encontrar una respuesta de Dios en este mismo momento. Pero si no sintieras nada, si no encontraras una respuesta hoy, sigue adelante. No pares, sigue adelante. Aunque se te haga difícil, aunque se te sea incómodo, no pares, sigue adelante. Porque hay un Dios que cuida de ti. Hay un Dios que, aunque guarde silencio, no deja de tener el control de las cosas. Hay un Dios que, aunque guarde silencio, no deja de tener el cuidado de tu vida. Su palabra dice: no te dejará ni te desamparará. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios que cuida de nosotros.